En primer lugar, hay que desvirtuar una afirmación que muchos dicen que los mapuches son un pueblo originario. Los mapuches, que es un término que se adoptó a principios del siglo pasado, en 1900 y algo, es una imposición, que quiere decir gente de la tierra, para englobar a todos los pueblos originarios de todos lados. En realidad los mapuches son araucanos, son del Arauco, sur de Chile. Y históricamente, muchos siglos atrás, ingresaban al territorio nacional, cruzaban la cordillera de los Andes, asolaban la Patagonia, pero también hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, inclusive toda la Pampa, y robaban ganado, secuestraban a las mujeres y cruzaban de vuelta, es decir, no quedaban acá, se iban a Chile. Recién en el año 1834 el cacique Cafulcurá, con varios caciques, decide cruzar la frontera e instalarse en la Patagonia. Así que en 1834 de pueblo originario hay poco. En nuestro territorio estaban los pehuelches y los tehuelches, que eran las tribus originarias, ellos sí son originarios. En Chile comenzó a través de un movimiento, acá se llaman RAM, allá tienen otro nombre, pero es la cabecera, donde está el cacique Mariqueo. El cacique Mariqueo, que es el que conduce las CAM, hace muchos años que viene operando desde la ciudad de Bristol, en Inglaterra, donde tiene sede una fundación que, salvo el cacique Mariqueo, todos los demás son ingleses, y que vienen reclamando parte del territorio chileno y parte del territorio argentino. Al hablar del territorio argentino, entonces surgen las RAM, y aparece la figura de Jones Walla, que aparece casi de golpe, diríamos, era un ciudadano argentino más, por eso se llama Jones, pero tomó las banderas de Mariqueo, estuvo en Chile, operó en Chile, inclusive está acusado de participar en ataques a viviendas del lado chileno, a la muerte de un matrimonio alemán que murieron quemados, y por eso fue juzgado en Chile Jones Walla y fue condenado. Estas RAM empezaron a actuar en la zona del Mascardi, de a poquito, con apoyo del INAI, el Instituto Nacional Indígena, que la tenía a la exdiputado Darda de presidenta, y varios secuaces que la acompañaban en su gestión, y fueron fomentando y apoyando las ocupaciones de algunas viviendas, primero muy tranquilamente, después muy violentamente, es decir, primero ocupaban las que no vivía nadie, y posteriormente esperaban que los pobladores salieran, la quemaban y después la ocupaban, y levantaban sus viviendas. Bueno, esto fue escalando. Jones Walla tuvo que irse, escapar a Chile, y en Chile lo detienen los carabineros. Y ahí se lo juzga y queda detenido. Después lo dejan en una libertad condicional y por supuesto aprovecha y se escapa. Lo llamativo de esta situación es que tanto del lado chileno como del lado argentino la intención es declarar un Estado independiente que no reconoce ni a la autoridad, ni al Estado de la República de Chile, ni a la República Argentina, ni a sus gobernantes, ni a su justicia, ni su cultura, ni su educación, ni su territorio. Esta es una especie de Estado tapón que abarca toda la zona de Araucaria, pero fundamentalmente del lado argentino, que es lo que más nos preocupa, la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, sur de la provincia de Mendoza, toda la provincia de La Pampa, sur de la provincia de Santa Fe y sur de la provincia de Buenos Aires, incluida Bahía Blanca. Con lo cual lograrían, si lograran crear ese Estado mapuche, fíjense que llega hasta la provincia de Buenos Aires, bastante más arriba inclusive, sí, dividirían la República Argentina en tres partes. La Argentina al norte, el Estado mapuche en el centro, y la Argentina quedaría separada del resto en la porción sur de Santa Cruz, parte de Chubut y Tierra del Fuego, y por supuesto islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina. Y acá es donde juega Inglaterra.
¿por qué Inglaterra apoya desde la ciudad de Bristol, con la fundación esta, con recursos económicos, el cacique Maniqueo, el chileno, tiene 97 viajes a Inglaterra, 97 viajes donde él desde ahí maneja y conduce, entre comillas, esta fundación? Lo grave de esto es que el Estado argentino, lamentablemente, apoya y fomenta esto. Cuando el gobierno chileno, que declaró terroristas a la CAM, a la Confederación Ancestral, porque es muy violenta, mucho más violenta y armada en el sur de Chile que todavía en la Argentina, y lo detiene a John Esguala, el embajador argentino, Bielsa, sale en defensa de John Esguala, cuando tendría que estar muy contento de que lo detuvieron en Chile por los desmanes que cometió en Chile y no pedir su liberación, porque ellos están reclamando un sector de nuestro territorio nacional. En lugar de eso sale a defenderlo. Lo mismo hace esta señora Asía, porque ahora la relevaron, pusieron otra que piensa igual, Odarda, y algunos de sus segundos, que inclusive cuando se ocupó el Mascardi, llevaban en sus camionetas los víveres, la logística para que mantuvieran ocupados, inclusive algunos pobladores para que siguieran ocupando estas casas, estas viviendas, y se fue agravando en estos últimos meses. Atacaron a los guardaparques, la vivienda del guardaparque, quemaron el presidente del Consejo Deliberante, la casa del Consejo. En el Consejo Deliberante, quemaron los refugios en las montañas, atacaron gas del Estado, ocuparon y quemaron lo correspondiente al Obispado de San Isidro, que tiene unos terrenos ahí, atacaron la Casa de Frutos, que es uno de los que más resiste y más se niega a aceptar, y ahora últimamente atacaron otra más, residencia Los Robles, que tenía cuidador hasta hace 2 meses dejó de tener cuidador, y entonces fueron, le prendieron fuego y ocuparon. Por un lado tenemos al embajador apoyando o pidiendo la liberación de John Esguala. Por otro lado tenemos la representante del Instituto Nacional Indígena, del Estado, apoyando las tomas. Algunos sectores de viejos montoneros como Vaca Narvaja fomentando esto desde Bariloche y ya mucho más grave porque atacaron un puesto de Gendarmería Nacional, que tuvieron que abandonarlo los gendarmes y le prendieron fuego, con lo cual hubo una agresión directa contra el Estado, los otros podían ser particulares, pero esto era el Estado, y recibiendo apoyo permanente del gobierno nacional y con la peor de las actitudes que hemos visto hace unos días, que el presidente de la Nación, que fue a inaugurar un hospital a San Martín de los Andes, se vio obligado a reunirse con los mapuches en lo que ellos llaman territorio mapuche, con carteles que decía usted está entrando a suelo mapuche, y sobre la mesa donde tuvieron las discusiones la bandera mapuche y no la bandera nacional, porque no la reconocen o no reconocen el territorio. Es decir, el presidente de la Nación ha cometido una falta gravísima que raya la figura constitucional de infame traidor a la patria, porque el presidente de la Nación no puede prestarse a reunirse e inclusive abrazarse y decir que va a crear una mesa de consenso con aquellos que dicen que no reconocen el Estado Nacional, claro, ni la soberanía nacional, ni la bandera nacional, ni la Constitución. La táctica que están utilizando es un juego de pinzas. Por un lado están los reclamos que hacen, basándose en una ley que se votó en el gobierno de Menem, donde ellos tienen derecho a tierras. Bueno, eso se les ha dado en San Martín de los Andes, en la zona de Quilaquina, inclusive han reclamado en la zona de Chapelco, y en diferentes localidades y provincias han ido adquiriendo, en el norte argentino también, a otras tribus. Pero el hecho que esto lo hacen pacíficamente, pero en el fondo reclaman lo mismo, la creación de un Estado mapuche independiente con su cultura, que es lo que le pidieron al presidente, que dejaran, que en los hospitales dejaran que se atendieran con sus tradiciones sanitarias, que en las escuelas se enseñara el mapuche, no el castellano, que es decir, todo lo que son nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestras costumbres, no las de ellos. En lugar de integrarse, como se han integrado tantas colectividades en nuestra nación, que es un crisol de razas, ellos quieren mantenerse aparte y, aunque lo muestran desde el punto de vista democrático, este grupo también creen en la creación del Estado mapuche. Y después está la RAM, que pide lo mismo, pero violentamente. Y esto, vuelvo a repetir, con la permisividad del gobierno nacional, que al contrario, lo fomenta y lo apoya. ¿Por qué?
y acá entramos en un tema mucho más delicado que excede el tema de los mapuches, porque este gobierno y esta línea de pensamiento fundamentalmente del kirchnerismo y responde, como vos bien lo sabés, y como también lo hace la oposición en gran medida a la Agenda 2030, y entre esas cosas figura la destrucción de todos los estados nacionales, la disolución de las naciones, para lo cual tienen que destruir los valores, los principios que son nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro idioma, nuestra religión. Por eso tantos ataques contra la religión cristiana y católica. Todo esto, el pueblo mapuche, por supuesto, lo expresa porque tiene su propio idioma, su propia religión, su propia costumbre, su propia salud, su propia educación. Entonces, ya sería otra nación. Todas estas cosas que se hacen partiendo de cosas buenas. El cuidado del medio ambiente, los derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios, todos son loables. Lo que pasa es que son utilizados para destruir la nación. ¿Por qué se apoya a los pueblos originarios? Porque en esta visión que tiene el kirchnerismo, que viene del pensamiento primero cultural de Europa, de Italia, con Gramsci, pero encuentra una nueva figura en Negri. Y Negri le da una nueva cosmovisión. ¿Y qué dice Negri? Hay que destruir las instituciones de la República, empezando por la familia, que es lo que están haciendo, la están demoliendo a la familia. Hay que destruir la religión, por supuesto, y hay que crear estructuras semianárquicas, como son los movimientos sociales, no los sindicatos, como son hinchadas unidas, como son el batallón militante de presos, por eso largaron los presos en la pandemia, como son los pueblos originarios, como es todo lo LGTBQ, creo que no hay que agregar alguna sigla más, pero puede ser en cualquier momento. Tener 120. Sí. Entonces, con eso ellos destruyen y diluyen la sociedad tradicional, porque necesitan destruirla para lograr la imposición del nuevo orden moral. Por lo tanto, el tema de los pueblos originarios es un elemento más en este juego de la destrucción de las instituciones de la República. Por supuesto, la Iglesia, las Fuerzas Armadas también, ¿no? Las Fuerzas Armadas que están minimizadas, que no tienen misión concreta, que no tienen hipótesis de conflicto, que es una locura, y que pone al país en estado de indefensión. La nación está en estado de indefensión. Las Fuerzas Armadas subsisten como pueden y hacen lo que pueden, sin presupuesto, y crean un Ministerio de la Mujer, con el 4 y pico % tiene más presupuesto del Ministerio de Defensa. No, 4 veces más tiene. El Ministerio de Defensa tiene 0,90. Ellos tienen el 4% del presupuesto nacional. ¿Para qué? Para pervertir a los jóvenes, para destruir a la familia, porque después hacen la famosa censo y resulta que el 0,12% responden a esa línea ideológica. Es decir, que el 99, 88% no, pero resulta que nos imponen todo. Como lo que pasó ahora, que nombran una nueva ministra de la mujer, porque la ministra que estaba es defensora de John Esguala, fíjense cómo hay una comunicación en todo, es defensora de John Esguala y defensora de Milagro Salas, que hace algo similar en el norte argentino, entonces se va. Además se van porque las ratas huyen cuando el barco se hunde y el barco, este es el Titanic, ¿no? Pero ponen otra mujer que es la que armó el tema de las mujeres autoconvocadas en San Luis, que fue un desastre, acá lo taparon, pintaron la iglesia, pintaron los cuarteles, van desnudos por las calles, es decir, ya no les importan ni los niños, ni la conciencia social, ni nada, hacen lo que se les da la gana. Encima vinieron de todo el continente, no fueron solamente, y eso lo hizo el gobernador de San Luis, como premio que le dan el Ministerio de la Mujer. Entonces Argentina, que tiene 23 ministerios, y cuando hablamos de 20, no sabe por qué anda mal económicamente, pero tenemos 23 ministerios con las consiguientes secretarías y direcciones, tenemos un Estado sobredimensionado, basado en el asistencialismo del punto de vista de los movimientos sociales, y un Estado que lo único que hace es emitir para mantener toda esa estructura, y entonces tenemos la inflación que tenemos. Es decir, acá hay muchos factores. ¿Se puede cambiar esto? Y es muy difícil. Porque la oposición tampoco juega diferente, porque también ha aceptado la Agenda 2030. Y todos los medios de comunicación al servicio de este modelo 2030 corrompen los niños, se burlan del matrimonio, se burlan de la familia en todos los canales de televisión. Es decir, la promiscuidad, todo lo bueno y todo lo que permite a una nación ser fuerte y crecer, eso es de modé, eso es
cavernícola, lo hacen los dinosaurios, son fascistas. Son facha, como dice un videíto que vimos así. Y todo esto, el mundo moderno, esto que quieren presentar, que es una decadencia total de la civilización, que ya ha pasado a lo largo de la historia, la caída del Imperio Romano, no es novedad, es lo que nos están presentando como solución. La tribu mapuche es una tribu guerrera, muy similar en el norte del continente a los incas y a los aztecas. Ellos dominaban a las demás, inclusive realizaban sacrificios humanos con las demás tribus. Ellos tenían sojuzgadas a las otras tribus y las asimilaban. Así que la más fuerte terminó siendo indudablemente la mapuche, porque la tehuelche casi desaparece, los pehuelches también. Lo mismo pasa con los pampas. Las tribus argentinas quedan bajo el dominio fundamentalmente en la Patagonia de los mapuches. Los mapuches logran, es lo mismo que pasó con los incas y los aztecas en Perú y en México, que sojuzgaron a las demás tribus. Eran tribus guerreras, las otras no eran tribus guerreras. ¿Cómo se puede catalogar como, ¿no? ¿Se puede dimensionar la población mapuche en el sur? ¿Hay una idea numérica, hay una idea de algo que diga, bueno, el gobierno está justificando esto? No. Es un porcentaje que existe, pero es menor. En las poblaciones... ustedes tienen que pensar que en la Patagonia hay grandes extensiones despobladas, sí. Grandes extensiones despobladas. Por supuesto, los mapuches no van al centro del Chubut, al medio del desierto, así que es tierra sagrada y original. Van a lugares turísticos, ya conocidos, ya pero no. Existen, son un porcentaje importante de la población de la Patagonia, pero no son mayoría de ningún punto de vista. Porque acá lo interesante es, creado el Estado, lo que queda para abajo, desde el punto de vista de los recursos naturales, pero también desde el punto de vista geopolítico. Ustedes piensen que el único paso entre el Pacífico y el Atlántico es el Canal de Panamá y el Beagle. Pero el Canal de Panamá es natural, y en un conflicto mundial, uno de los primeros objetivos va a ser la destrucción del Canal de Panamá. Por lo tanto, el único paso obligatorio entre el Atlántico y el Pacífico va a ser al sur. El que controle los territorios de Tierra del Fuego, el canal, que ya lo tienen controlado, pero logísticamente les conviene tener territorio, no solamente, porque le sale muy caro a Inglaterra las Malvinas, le sale muy caras. Si ponemos el mapa, por favor, simplemente para... Y en ese mapa nosotros vemos, ¿no es cierto?, todo lo que reclaman supuestamente. Pero vemos de la época de Menem, cuando el presidente Menem asume, viste que había 28 problemas limítrofes, sí, con Chile, ¿no? Y todos se resolvieron. Pero al poco tiempo, cuando se hace la reforma del Estado, se otorga la concesión de la explotación del oro a la empresa Barrick Gold. Y la Barrick Gold no tiene ningún problema con los mapuches. Y los mapuches le cobran peaje a la Barrick Gold. ¿No es cierto? Efectivamente. Pero entendemos que toda esa parte es riquísima. En términos petroleros, gasíferos... Vos fíjate, las Fuerzas Armadas de Chile se mantienen con un porcentaje del cobre que sacan de la cordillera. Ahora hay cobre del lado chileno, del lado argentino no hay, también hay cobre. Litio, que se utiliza en todas las baterías de los teléfonos, las computadoras además, Argentina es el segundo productor mundial. Gas, ya también somos el segundo productor mundial. Potasio. Hay de todo. El continente americano está virgen. Es el único continente. Europa está por quedarse sin un montón de recursos naturales no renovables. Estados Unidos no quiere usar sus reservas. En general, las reservas que tienen no las quieren usar. Van a sacarlas donde estén. Es mucho más fácil negociar con un Estado mapuche que negociar con la República Argentina o con la República de Chile. Les cuesta más. ¿Por qué? Porque acá hay un Congreso que sea malo o bueno el gobierno, se puede oponer, puede haber manifestaciones o movilizaciones en contra. Es decir, hay muchas cosas que pueden producirse que evitarían. En cambio, negociar de la otra manera es más fácil. Entonces ellos buscan lo que lograron en Bolivia y que querían lograr, que son los estados plurinacionales. Que acá también les gustaría, acá les resulta más difícil. En Bolivia lo consiguieron, en Chile no lo lograron. Lo llaman estado parlamentario plurinacional. Sí. Entonces hay muchas naciones adentro, entonces negocian con cada nación, que es un poco lo que algunos gobernadores argentinos quisieron hacer, que amenazaban con independizarse, el de Mendoza, San Luis, para poder negociar ellos sus recursos naturales directamente con el extranjero.
Por supuesto para el bolsillo propio, porque ni siquiera es para mejorar armar su provincia. propia república. Y dice, se están robando los de arriba, porque no robamos nosotros si lo tenemos nosotros el recurso. Igual lo hacen, ¿no? Mira, yo quería llegar a un punto que no tiene que ver con los mapuches, pero si me permitís lo quiero decir. Todo está Creo que esto es concatenado. muy grave, porque esto pasa, esto es casi, te diría, filosófico y hasta teológico. El ataque a la religión tiene que ver muchísimo y a la fe, y se ve reflejado fundamentalmente en todo el tema LGTB y el tema del bisexualismo y todas las demás tendencias. Es que hay una negación a la fe primero, a Dios, donde dice que los creó varón y mujer. Pero suponemos que no somos religiosos y no creemos en eso, pero creíamos en la ciencia. Y la ciencia también dice que existe cromosoma masculino y cromosoma femenino, pero tampoco creemos en eso. Pero entonces vamos a la lógica, y somos varón y mujer, como los animales son macho y hembra. También rechazamos la lógica. Y finalmente caemos en una característica nueva, que no es tan nueva, pero bueno, la han puesto al mismo nivel que las demás, que es la percepción. Entonces ya la percepción, que es un aspecto psicológico, subjetivo, tiene más fuerza que la razón, que la ciencia y por supuesto que la fe. Entonces ya no importa lo que vos sos, sino lo que vos te percibís. Pero más grave que eso es que el otro tiene que percibirte como vos te percibís, porque si no te está discriminando. Y ahí salen las leyes del odio, la ley de la discriminación, es decir, un montón de leyes, que vos preguntabas por las leyes, que van a ir saliendo, obligándonos a aceptar lo inaceptable. Esto es una revolución fundamentalmente contra Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que no cree en Dios, pero tampoco cree en la ciencia, pero que tampoco cree en la inteligencia, en la lógica de las cosas, y se maneja por percepción, pasa a ser un creador. Él crea su propia imagen, es decir, volvemos al inicio del pecado original, seréis como dioses. Es decir, el hombre psicológicamente, por todas estas tendencias, asume el rol de Dios. No cree en Dios, pero se conforma, se constituye en Dios. Entonces, él se crea a sí mismo en lo que él cree por su percepción que es, no lo que fue creado. Entonces, el hombre que no es capaz de crear nada en realidad, sino que utiliza lo creado para modificarlo, pasa a ser subjetivamente creador. Y esto es gravísimo. Esta es la rebelión contra Dios, la rebelión final. Es decir, estamos en momentos dificilísimos del mundo, por eso inclusive lo estamos viendo en el conflicto de Ucrania, que estamos, parece una locura, pero estamos hablando del fin de los tiempos, de la guerra nuclear, del conflicto mundial agravado hasta ese nivel de destrucción, y lo estamos hablando y empezando a tomar como alguna cosa natural, que por televisión te digan que en cualquier momento va a haber una guerra mundial nuclear y que va a devastar el mar. Bueno, está bien, sigamos normales, total. Y esto te dicen, no, pero esto ya pasó en la crisis de los misiles, cuando Kennedy, en el 62. Bueno, pero ahí había 2 o 3 potencias que tenían armas nucleares. Ahora, armas nucleares tiene el coreano, el hindú, el pakistaní, el israelí, el italiano, el francés, el alemán por ahí no, porque está el norteamericano, el ruso, las repúblicas de la Unión Soviética que se dispersaron con su arsenal nuclear. Es decir, realmente estamos en una situación dificilísima. Y en este momento que tendríamos que estar fortaleciendo nuestras instituciones, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios, estamos diluyendo todo. A lo mejor estos que manejan el mundo y que se reúnen para decidir Agenda 2030 en Davos, que piensa que se van a salvar en este holocausto mundial. Yo creo que si siguen así, no se va a salvar nadie. Pero lo más grave de lo que estamos viviendo es la pérdida fundamentalmente de los valores, de los principios. Es decir, yo venía escuchando hace un rato radio y se estaban burlando de la familia. Y se burlaban de un chico que iba a misa los domingos. Y se burlan de la chica que quiere casarse. Es decir, hay una burla contra todo lo natural, porque también van contra el orden natural. No. Es decir, suponete que desconocés y no aceptás porque no crees el orden sobrenatural, pero el natural tampoco. Entonces es gravísimo, la situación que estamos viendo no se vivió nunca, esto es inédito.
y es grave. Y el tema mapuche es un tema más dentro, es una pieza más de este tablero de ajedrez que ellos juegan, que es un juego peligroso, porque termina en la anarquía, porque termina en el caos. Los estados no tienen poder. Es decir, hoy, si vos me decís que la Argentina o el gobierno argentino puede tomar medidas, no puede. Aunque quisiera, puede tomar alguna medida policial relativa. Sus Fuerzas Armadas ya casi no existen, no pueden operar aunque quisieran porque no hay una ley que los avale, no van a querer operar porque aunque tengan la ley se la van a derogar y los van a juzgar por actuar, como pasó en la década del 70. Por lo tanto, la nación está en un estado de disolución y de anarquía. Por ahí uno la escucha a Carrió, ella lo dice más que nada por razones de carácter político y económico, pero en realidad la disolución tiene que ver con lo social. Es decir, la gente cada vez es más pobre, la gente cada vez ve más injusticias, el odio existe en la sociedad porque lo han creado, lo han fomentado. Entonces, yo que trabajo en un sanatorio, sé que una enfermera gana 80, 100 mil pesos rompiéndose el alma, y un planero gana 80, 100 mil pesos quedándose en la casa. Entonces, esta persona que era de clase media o media baja, pasó a ser pobre de golpe. Y si pierde el empleo, pasa a ser indigente, no tiene ni para comer. Y esto es producto de que unos pocos mantienen al resto, creando una sociedad de clientelismo político y sin querer tomar las medidas que se debería tomar. Estaba viendo que un país de Europa, no me acuerdo ahora cuál, dijo, todo aquel que recibe un plan no puede votar. Se acaba el clientelismo político, porque ¿para qué le vas a dar? En lugar de fomentar el trabajo, la producción, el desarrollo, apoyándose en los sindicatos, por más corruptos que digan que son los sindicatos, siempre son 1000 veces mejores que los movimientos sociales. Pero ellos quisieron los movimientos sociales, ellos quisieron el batallón militante, ellos quisieron Hinchadas Unidas, ellos quisieron el LGTB, ellos quisieron el tema de los pueblos originarios, ellos quisieron la desvirtuación de los derechos humanos tuertos solamente para algunos. Todo eso lo quisieron. ¿Dónde están los organismos de derechos humanos defendiendo a los que le han quitado su casa? No están. Al contrario, están del otro lado, de los violentos, de los que actúan en contra, y creando un odio muy grande entre los que tienen algo y los que no tienen nada, a partir de producir envidia, resentimiento, rencor. Pero de los dos lados se produce. Es un momento de todo lo que dijo Gustavo Breidover, que fue muy valioso, volver a repensarlo y volver a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? No esperar a ver que alguien haga algo, porque no hay alguien. Pero en algún momento tampoco es mi ley. Tampoco es el Juntos por el Cambio, ni el Frente de Todo, no hay nadie acá. Acá está usted y yo, nosotros solos en este mundo. Ahora, ¿cómo lo vamos a defender? Es un tema para hacer un verdadero acto de contrición. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.